está cansado y está asqueado de los holocaustos, de los sacrificios, de las ofrendas, de sus fiestas. Es contundente Dios al rechazar toda esa religiosidad. Y les declara que todas esas ofrendas, que todas esas cosas que ellos hacen, son en vano. Porque en su vida cotidiana no había ni rectitud ni justicia. Y finalmente Dios les exige juicio, justicia, misericordia, que hagan misericordia y que se humillen delante de Él. Cosas que no estaban haciendo. ¿Las manifestaciones externas eran malas en sí mismas? No, yo no creo que sean malas en sí mismas. Pero Dios las rechaza cuando lo que mostramos exteriormente no es una expresión genuina de lo que hay dentro de nosotros. Dios no lo quiere. Y en Romanos 10:9, solamente 10:9, dice que si ¿qué dice? Y crees en tu corazón, serás salvo. Pero ¿os dais cuenta? Dice boca y corazón. Este pueblo de labios o de boca, por así decirlo, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Pablo retoma eso y dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, ¿entienden? Corazón lejos de Dios, manifestaciones externas. Un corazón cerca de Dios, un corazón en el Señor, confiesa a Dios. Y en ello estaban ellos fallando. Ahora quiero dos contrastes más acerca de esta sección. Los fariseos y los escribas identifican estas interpretaciones en el verso 5, ¿no? Estas interpretaciones de lavarse las manos y de todas las otras cosas que ellos dicen como tradición de los ancianos. Le dan un alto standing. Esta tradición es de los ancianos, de los líderes, de la gente que sabe más, de la gente que sabe, que está cerca de Dios, que conoce la palabra. Estas son las interpretaciones, esa es la tradición que vamos a seguir, ¿no? Ellos le dan una relevancia que realmente no tienen, ¿no? Porque ellos pensaban de que esas tradiciones realmente habían sido transmitidas de Moisés hasta sus días. Y por eso la tenían tan en alto. Pero lo interesante es que Jesús identifica esas tradiciones de los ancianos. En el mismo verso, les llama. Léanlo. ¿Qué dice en ese verso? ¿Qué les dice? Acompáñenme, por favor. Mandamientos de hombres. Estamos en el... Dice, vamos a leerlo, dice, en el 8 dice, porque dejando el bueno, me paso, perdone. En el 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. O sea, Jesús dice, esas tradiciones que ustedes tienen tan en alto, esas tradiciones de vuestros ancianos, no son más que mandamientos de hombres. Dios baja esas tradiciones al donde deben estar, a la tierra. Y les dice, eso es de hombres, no es de Dios. Y de tal manera de que ese razonamiento realmente es inválido. Jesús denota que no son las leyes de Dios, son simplemente los pensamientos, las interpretaciones, lo que los hombres quieren entender de lo que su palabra realmente dice. Ahora, como segundo punto, Jesús contrapone el mandamiento de Dios con la tradición de los hombres. Vamos al verso 8. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Les está diciendo a los fariseos, muy bien, ¿ustedes creen que esas tradiciones de los ancianos vienen de Dios? No,
Esa tradición de las naciones son mandamientos de hombres. Y vosotros os habéis aferrado a esos mandamientos de hombres antes que la verdadera ley de Dios. Y las habéis puesto en alto, de tal manera que la verdadera ley la habéis hecho nula, la habéis invalidado. Y lo vamos a ver explicado un poco más allá. Vamos al verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Este sí que no era solo eso, había más. Jesús continúa con su acusación. Pues ya les dijo que eran hipócritas, que eran unos mentirosos, que eran unos falsos, que no estaban enseñando realmente lo que era, que se habían aferrado y habían abrazado mandamientos de hombres antes que la verdadera ley de Dios. Les había dicho, sois unos hipócritas, unos legalistas, porque guardáis unas tradiciones. Es de notar cómo los contrapone. Pero está poniendo en evidencia que el verdadero mandamiento viene del cielo y baja a la tierra, a nosotros los hombres, pero que la tradición, esos mandamientos de hombres, son de la tierra y quieren subir a categoría divina. Y lamentablemente ellos estaban abrazando eso. Hay una expresión que a lo mejor la habéis escuchado, dice, para muestra basta un botón. ¿Entendéis lo que significa, no? Simplemente con un solo ejemplo puedo explicaros toda la situación. Y eso es lo que hace Jesús cuando les habla cuando habla sobre el mandamiento de honrar al padre y a la madre. No necesita más que mencionarlo para demostrar todo el engaño que ellos tenían. El Señor Jesús habla del mandamiento, uno de los 10 mandamientos, el de honrar al padre y a la madre, el cual lo pone como ejemplo. Está en Éxodo 20:12, ¿no? Ahora, este mandamiento de honrar al padre y a la madre incluye respetarles, amarles, reverenciarles, darles dignidad y eso, darles asistencia económica cuando lo necesiten, y especialmente eso es en su vejez. Sabemos que este mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, dice que no irá bien. Pero también dice que el que maldice a su padre y a su madre, ¿qué dice? Muere irremisiblemente. O sea que Dios es muy serio en este mandamiento. Jesús toma un mandamiento tremendo realmente. ¿Es de bendición o de maldición ese mandamiento? Pero no vamos a hablar mucho de ello, porque nos saldríamos un poco del tema. Ahora, el corbán es un término que ellos utilizaban, como lo explica allí, para decir que eso estaba dedicado a Dios. Una persona de la época de Jesús podría declarar algo como corbán y después decirle a su padre, mira, papá, mamá, yo sé que te tengo que ayudar, te tengo que mantener, tú tienes que... Pero ¿sabes qué? No puedo, porque todo esto con que yo te puedo ayudar, se lo he dedicado a Dios, y ya no te puedo ayudar. Eso es lo que pasaba en esa época. Pero claro, a los líderes religiosos, a la casta religiosa, le interesaba eso, porque ellos se enriquecían. Y entonces Jesús condena ello, porque eso de corbán también es otra tradición, es una interpretación que los rabinos de su época, los ancianos, por así decirlo, de su época, habían elevado a una categoría de mandamiento. Y cuando ellos cogieron esta interpretación y la aplicaban, estaban invalidando el mandamiento real de Dios, que es que tú ayudes a tu padre y a tu madre. Y los pone en evidencia con solo ese ejemplo.
Estos falsos maestros pretenden servir a Dios desobedeciendo el mandamiento expreso de Dios. ¿Tiene esto lógica? ¿Cumplo esto para desobedecer esto? Así que Dios, el Señor, revela la dureza de este corazón, la hipocresía de ese tipo de adoración a Dios y clama contra esas actitudes que realmente no exaltan a Dios. Jesús expuso el corazón del asunto. Dice, ¿es la verdadera fuente de autoridad espiritual la tradición de los hombres o la palabra de Dios? Ahora pensemos a nosotros. ¿Cómo llevaremos nuestra vida? ¿Cómo nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, cómo debe ser afectada? ¿Por la tradición de los hombres o realmente por la palabra de Dios? Así como los fariseos, los escribas, eran unos actores que representaban un papel para que los demás le vean. Nosotros, a veces o siempre, actuamos de la misma manera. ¿Estamos en un show en el cual representamos un papel? Si es así, nuestra adoración es vana y Dios no la va a recibir. Antes bien, como ya leímos, Él nos rechazará. El legalismo y este tipo de cosas están presentes en la iglesia de hoy. La hay. Podemos decir de que lo que hacemos y lo que pensamos, tanto personalmente como iglesia, ¿podemos encontrar una base bíblica para esas cosas? ¿De lo que creemos, de lo que hacemos? ¿Somos cristianos guiados por la Escritura o somos guiados por las costumbres que hemos ido construyendo alrededor de nuestras iglesias? Si es así, es posible que hayamos caído en la hipocresía. ¿Es fácil mirar los fallos de otras personas y no ver las nuestras? Vamos al versículo 14. Lo voy a leer de la Biblia directamente porque dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús llama a toda la multitud. Esto es evidente. El enfrentamiento de los fariseos con Jesús no fue a puerta cerrada, no fue en un cuarto oscuro, no fue, en una esquina, fue delante. Sabemos que Jesús le seguía a multitudes, que ellos, cuando vieron esa ocasión, ellos lo que querían era desacreditar a Jesús delante de toda la gente, para que la gente no creyese en Él y no le tomase en cuenta. Pero lamentablemente para ellos, les salió todo al revés. La multitud presente les llama y dice, oídme todos y entended. Jesús está llamando a que pongamos atención y intentemos comprender lo que Él que está queriendo decirnos ahora. Todos fariseos, escribas quedaron desacreditados realmente ante la multitud.
Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Eso es lo que le dice a todos, para que entendiese. Luego los discípulos le hacen una pregunta y él vuelve a recalcar en el verso 18. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Y es un poco más tajante. Jesús explica que no es lo que comemos. No son las manchas rituales para los judíos en aquella época las que realmente contaminan, sino que es lo que hay dentro de nosotros. Los pensamientos, esos sentimientos que salen de nuestro interior. Es un lenguaje fuerte en el contexto de esa cultura de los judíos. Los judíos valoraban seguir sus leyes alimenticias, guardar sus sábados, hacer sus oraciones, guardar sus fiestas, ¿no? Y un montón de ritos que ellos tenían. De tal manera que realmente la Torá, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, con todas las ordenanzas, describe detalladamente muchas cosas de lo que es puro y de lo que no es impuro, en lo que se refiere a comidas y etcétera. Y decir que una persona no queda contaminada por lo que come, porque si ellos, por ejemplo, si comían cerdo, estaban contaminados. Estaba prohibido para ellos comer ciertos animales. Pero desde que Jesús diga, que haga esa declaración de que lo que entra, y da igual, porque dice que declara todos los alimentos limpios, de cualquier cosa que coman, ¿no? Eso tiene que haberles chocado y decir, pero este hombre que nos está enseñando. Pero lo que Jesús enseña es congruente con las acciones que él tiene, porque como ya decía, Jesús tocó a un leproso para sanarle. Se sentó a comer con los pecadores, si os acordáis, con anterioridad. A él no le importó que la mujer de flujo de sangre, que realmente ella no tenía que estar ahí, tenía que estar aislada por ello, le tocara y encima la bendice y le dice, hija, estás libre. Jesús ya había dejado claro que nada externo puede contaminar realmente al hombre, sino que lo realmente contamina es el interior, lo que hay dentro del hombre. Así que realmente el hombre, lo que tiene en su interior, contamina al hombre. Nos contaminamos nosotros por las cosas que tenemos guardadas dentro de nosotros. Hoy día vivimos en una cultura que honra lo interior. Muchos dicen, conócete a ti mismo, saca tu fuerza interior. Exactamente. Tu ser interior, conócete, ¿no? Explora, ¿no? Vivimos en un tiempo en donde damos rienda suelta a nuestros deseos, a nuestros apetitos, ¿no? Te anima a probar de todo. Estamos en un mundo donde celebra la libertad y el libre albedrío, y cualquier cosa que le diga que no, simplemente no es aceptado. Qué necio es el hombre. Qué necios somos pensando de que algo bueno puede salir de nosotros. Ya les había señalado Jesús a ellos que la causa estaba en el corazón, pero no lo habían visto claramente. Dice, vamos a seguir leyendo, dice, ¿qué sale del corazón del hombre? ¿Qué es lo que sale del corazón del hombre? Ayúdame vos, por favor, para que participéis un poquito. ¿Sigamos? Lascivias, envidia, maledicencia. Fíjense que Jesús no menciona nada bueno, todo malo. Todas estas cosas que nosotros vivimos y vemos, porque si nosotros vemos las noticias, si leemos los periódicos, vemos los noticieros, vemos los reportajes, estas son cosas del día a día, las vemos y nos horrorizamos de esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Son habituales. Pablo también hace referencia a ello, Pablo en Romanos 1, 29 al 31, cuando habla de que el hombre decide alejarse de Dios, habiéndole conocido, él también menciona y repite algunas de estas cosas, ¿no? Pablo dice que la gente de esta época
está atestada de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Dice, lo tengo aquí, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, y su lista es muy larga. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y encima, la guinda del pastel es que la gente que hace eso se alegra de que otros también lo hagan. ¿Qué es lo que realmente vemos y vivimos en esta época? Esto también me recuerda. Gálatas 5, del 16 al 21, identifica todas estas manifestaciones del corazón del hombre como los deseos de la carne, ¿no? Y también las menciona. Voy a ser rápido: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Nada bueno tampoco. Y en ese mismo verso nos amonesta a que no satisfagamos ese tipo de apetitos. ¿Por qué? Porque esas cosas van en contra del Espíritu de Dios. Y Efesios 5, 3, somos amonestados a no participar en ningún tipo, ni de fornicación, ni de inmundicia, ni de avaricia. Dice que ni siquiera entre nosotros se deben ni mencionar, que ni se nombre entre vosotros, que no vaya esas cosas entre vosotros, porque sois santos, como conviene a santo, dice. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que esas cosas no convienen. Y finalmente, Pablo en Colosenses nos dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Estas cosas no pueden haber en nosotros. Porque dice que antiguamente, cuando nosotros no éramos de Cristo, eran de manera natural en nosotros. Pero que ahora no. Porque por todas estas cosas que hemos visto, dice que la ira de Dios cae sobre aquellos que son desobedientes. Ahora, este corazón del hombre, Dios mío, es horroroso si lo vemos. ¿Cómo llegó así? Bueno, Génesis nos dice de que el pecado, la desobediencia, alejó el corazón del hombre de Dios. Él decidió pecar y decidió alejar su corazón de Dios. Y cuanto más tiempo ha estado el hombre lejos de Dios, su corazón es perverso. Su corazón es malo, es dañino, se autodestruye, genera todo este tipo de cosas que realmente no queremos. ¿No quisieron tener en cuenta a Dios? Pues mira, nosotros no estamos llamados a esto. Y gracias a Cristo Jesús que nosotros tenemos una salida. Vivimos en un mundo donde estas cosas son el pan de cada día. Ya lo hemos dicho, lo podemos ver en una esquina y lo podemos ver en cualquier noticiero. El hombre dice que el hombre nace bueno, pero que la sociedad lo corrompe. Dice que son las circunstancias, son las situaciones las que nos hacen así. La explicación del hombre es de que lo externo a nosotros nos daña. Lo externo es lo que a nosotros nos contamina. Pero Jesús dice, no. La palabra de Dios dice, no. No es lo externo. Es lo interno. Lo que realmente dentro de nosotros hay. Es lo que contamina y realmente destruye todo lo demás. Así que realmente Jesús denunció la verdadera condición del hombre. La verdadera condición de su corazón. El problema es el corazón humano. Es el corazón del hombre. Necesita ser cambiado. Necesita ser transformado. Necesita ser tomado por Dios, apoderado por Dios. Porque entonces nuestro corazón estará cercano de Dios. Lo que manifestemos será Dios. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Volvemos a lo mismo. Boca, corazón. Todo, y lo digo, todo lo que salga de nosotros, sean acciones, sean palabras, sean pensamientos, sean intenciones, sean deseos, si Dios está aquí en nuestro corazón, no será como denunció Jesús. Serán expresiones genuinas del amor de Dios.
Serán expresiones genuinas de la palabra de Dios morando en nuestro corazón. Será verdad en nosotros. Entonces, el mandamiento que Dios nos mandó, el Señor Jesús, de amarnos a unos a nosotros, será real. Porque estará Dios en nosotros, su Espíritu morando en nosotros. Y nosotros podemos vivir esa vida que Dios quiere realmente. Y que una vida que va a transformar, no solamente a nosotros, sino a nuestro alrededor. Otras vidas serán tocadas. Es una responsabilidad grande, pero qué tremendo que Dios pueda hacer esto. Ese era el plan de Dios desde el principio. Pero todo se estropeó. Pero damos gracias al Señor que nos ha enviado a su Hijo Jesús. Damos gracias a Dios de que se haya despojado de su Hijo y nos lo haya entregado y haya permitido y Jesús haya querido morir. Dice que Él muere por nosotros aun cuando somos pecadores. Es decir, no lo merecemos. De manera inmerecida, Él muere por nosotros para darnos la oportunidad de poder acercarnos a Dios. Sabemos nosotros que la palabra del Señor dice que todos han pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos dice que si todos hemos pecado, la palabra también dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la palabra de la gloria de Dios, pero también dice que nosotros estamos condenados a la muerte, porque no hemos cumplido con Dios. Pero Jesús viene a romper todas esas cadenas mediante su muerte. Dios quiere nuestro corazón. Dios nos manda a nosotros que sobre toda cosa guardada guardemos ¿qué? Nuestro corazón. Exactamente. Así que reflexionemos en esto. Y antes de terminar, quiero que leamos 1 Samuel 16:7. Por ahí está, sí. Amén. 1 Samuel 16:7. Si no me equivoco, sí. 1 Samuel 16:7. Si alguno lo tiene, léalo por favor fuerte. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Señor, tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado. Señor Dios, que tú has creado los cielos, la tierra. Podemos ver la gloria de las cosas, de tu grandeza, de tu poder, de tu majestad en las cosas creadas. No te has dejado sin revelación en ningún momento. Aún así el hombre ha decidido alejarse de ti. Aún así el hombre ha decidido desecharse. Aún así el hombre ha querido razonar sin ti. Y mira lo que ha pasado. Esta degradación tal, estos razonamientos, estas cosas que vemos, de las cuales nosotros a veces somos testigos, Señor. Y el hombre vive alejado de ti. Quiere construir un mundo bueno. Quiere tener buenos gobiernos. Quiere tener una buena vida. Quiere ser feliz. Pero nunca lo podrá mientras no te tenga a ti. Mientras siga alejado de ti. Señor, tú nos estás mostrando dónde radica el problema. Tú nos estás diciendo que es el corazón. Y realmente es el corazón. Señor, estamos delante de ti ahora. Y queremos, Señor, guardar nuestro corazón. Queremos, Señor, que nuestro corazón esté apegado a ti. Queremos que nuestro corazón te pertenezca a ti. Queremos, Señor, Dios poderoso, que todo lo que salga sea expresión genuina de ese amor que tú has puesto en nosotros, de esa salvación que nos has dado. Señor, quiero que hables a cada uno de nosotros. Me estás hablando a mí. Me lo estás diciendo. Te puedo escuchar. Padre,
Pon ese sentir, Señor, en cada una de nosotros. Si hay alguien que nos visita, Señor, que entienda de que un corazón sin Dios está perdido. Que te entregue su vida, Señor. Que entienda, que comprenda de que te necesite. Que cada uno de nosotros, Señor, que ya hemos creído a tu anuncio, que ya hemos creído en Jesús, que te hemos aceptado, Señor, guarde su corazón. Estamos expuestos a tantas cosas.